Who better to serve me than those whose passion transcends all notions of good and evil? The Sarafan were saviors, defending Nazgûl from the corruption that we represent. My eyes are opened, Kain. I find no nobility in the unlife you rudely forced on my unwilling corpse. Hola mortales. Durante toda la saga de Legacy of Kain hay uno que destaca por su historia y es muy querido por la comunidad. En este video hablaremos de Raziel, el primogénito de Kain en su creación del Consejo y mano derecha. Indagaremos su historia profundizando un poco más sobre este interesante personaje. Espero lo disfruten. Raziel es el protagonista de Legacy of Kain Soul River y Soul River 2 y uno de los dos personajes principales de Legacy of Kain Defiance junto con Kain. Antiguo vampiro, lugarteniente de Kain, hijo pródigo y segundo al mando, Raziel evolucionó a tal punto que superó a Kain, una transgresión que aparentemente provocó su ejecución. Arrojado al lago de los muertos, Raziel fue, al igual que Kain antes que él, revivido por un misterioso benefactor y regresó a Nazgûl como espectro para llevar a cabo su venganza. Impulsado por su nuevo maestro, el dios antiguo, Raziel erradicó sistemáticamente a sus antiguos hermanos en las tierras baldías del imperio de Kain, obtuvo la espada espectral y desenterró su propio e irónico pasado. Originalmente un humano nacido en los inicios de la historia de Nazgûl, se había convertido en uno de los principales comandantes de la hermandad Sarafan cazavampiros antes de su muerte y resurrección. Atraído a través del tiempo y enfrentando a revelaciones, Raziel se dio cuenta de su terrible e inevitable futuro. Estaba destinado a convertirse en el espíritu cautivo y voraz atrapado en la segadora de almas, y más tarde en la propia espada espectral. Rescatado temporalmente de este destino por Kain, su ansia de venganza se fue templando poco a poco, sustituida por una búsqueda superior de conocimiento y libertad. Tras desenmascarar la naturaleza parasitaria del dios anciano, Raziel acabó aceptando su destino y logró escapar de su destino cíclico. Al sacrificarse a la segadora de almas y dispersar la espada espectral, su alma futura en Kain, se atrapó en sí mismo en la espada y se liberó de miles de años de tormento. Este acto limpió a Kain de la corrupción de los pilares, permitiéndole por fin ver, luchar y oponerse al dios antiguo. Raziel nació como humano en los albores de la historia de Nazgûl y se unió a la orden cazavampiros de los Sarafan. Como uno de los sacerdotes guerreros de élite de la facción, ascendió al rango de comandante Sarafan y más tarde a inquisidor jefe, por encima de sus compañeros Duma, Melkia, Rahab y Zephon. Aunque era el más joven de los comandantes, su ambición, talento y naturaleza cruel le llevaron a convertirse en el miembro más destacado de la hermandad. Su compañero mayor Turel actuaba como su segundo al mando y juntos los 6 camaradas funcionaban como el orgullo de la orden. Tras su muerte en combate, el cadáver de Raziel fue enterrado dentro de un sarcófago en la tumba del Sarafan junto a los demás, donde ya sería conmemorado, santificado e imperturbable durante un milenio. En la era posterior a Blood Omen, 5 siglos después del colapso de los pilares, Kain buscó reclutar para su conquista de Nazgûl. Tras descubrir un método para criar vampiros novatos, asaltó a estas criptas sagradas, insuflando porciones de la energía de su alma en los comandantes, y de este modo atrayendo sus propias almas de vuelta a sus cuerpos. Raziel fue el primero en ser criado, heredando la mayor parte del don de Kain. Raziel, demasiado tiempo muerto para recordar sus raíces Sarafan, sirvió como mano derecha de Kain durante 1000 años, criando un clan vampírico propio y participando en el auge del imperio de Kain. A medida que pasaba el tiempo y los vampiros evolucionaban físicamente, se volvían más divinos. Kain siempre entraba en el estado de cambio y emergía con un nuevo don en primer lugar, y los lugartenientes le seguían algunos años después que el maestro. Raziel, sin embargo, cometió la blasfemia definitiva al pupar más allá de Kain, superándole al desplegar unas alas parecidas a las de un murciélago. En el santuario de los clanes, las reveló al consejo y Kain le arrancó los huesos de la espalda por esta transgresión ante los lugartenientes reunidos, esto con un supuesto celo. El consejo viajó a los acantilados del abismo, arrastrando con ellos el cuerpo herido de Raziel, donde sus hermanos Turel y Duma lo arrojaron sin vacilar. Se sumergió en las profundidades del lago con su piel vampírica ardiendo como fuego al rojo vivo y su carne consumiéndose agónicamente.
El dolor era indescriptible, pero al final su tormento se desvaneció cuando se posó en el fondo. Este era el inframundo y su entorno cambió. El dios anciano que lo había librado de la disolución total habló de la rueda del destino y de cómo las abominaciones de Cain impedían que las almas de Nosgoth completaran sus destinos, alentando al recién nacido espectro a vengarse de Cain y sus antiguos hermanos. Mientras se aclimataba a su nueva existencia como habitante del reino espectral, Raziel descubrió su sed de sangre que había sido reemplazada por una necesidad más profunda. Ahora era un devorador de almas, impulsado por su ansia de venganza contra los vampiros apóstatas. Avanzando por el inframundo, Raziel conoció las puertas de Undimbre, el Planeo y los Slog antes de descubrir un portal planar por el que podía regresar al reino material. Descubrió que Nosgoth había empeorado durante su ausencia, era un páramo desolado y casi sin vida. El santuario de los clanes estaba reducido a ruinas. Desde su ejecución, aparentemente habían pasado siglos. Deseoso de saber de cómo les había ido a sus propios descendientes con el paso del tiempo, Raziel viajó hacia el oeste, hacia el territorio de su clan. Al regresar a su antigua fortaleza, Raziel encontró el lugar desolado y abandonado desde hace mucho tiempo. Al parecer, sus hijos habían sido víctimas del genocidio iniciado por Cain. Enfurecido aún más por este descubrimiento, pudo entrar en la necrópolis, el territorio de su hermano menor Melkaya. En lo más profundo de estos jardines de los muertos, le tendió una emboscada una criatura horriblemente hinchada y deforme. Para su horror, reveló su identidad, era el propio Melkaya. Tras una batalla, Raziel fue capaz de burlar a su hermano involucionado y activó una trituradora para sellar su destino. Melkaya se negó a divulgar el paradero de Cain mientras era aniquilado, pero consumir el alma de su hermano permitió a Raziel atravesar las puertas. Por fin pudo entrar en el santuario de los clanes, donde encontró a Cain, que al parecer le esperaba en los pilares de Nosgoth. Los dos discutieron y Raziel censuró el comportamiento desmedido de Cain y él lo atacó, pero con temor, reconociendo que la espada era más antigua que cualquiera de nosotros y 1000 veces más mortífera. Pronto Cain ganó ventaja e intentó golpear a Raziel con la segadora, pero inexplicablemente, en lugar de consumir su alma, la hoja se hizo pedazos. Sorprendentemente, Cain no se inmutó por ello y se marchó con un brillo de satisfacción mientras Raziel se deslizaba hacia el reino espectral. Raziel descubrió la espada espectral, la verdadera forma espectral de la segadora de almas, liberada tras miles de años de encarcelamiento. Al tocarla se unió a su brazo derecho, convirtiéndose en su arma simbiótica. Momentos después se le acercó el espectro de Ariel, que seguía atada a los pilares derrumbados. Más adelante, buscando a Zephon, este se burló del hijo pródigo, pero Raziel no tardó en inmolarlo y matarlo. Consumir el alma de Zephon le otorgó la capacidad de escalar muros, y con este nuevo don pudo alcanzar más allá del santuario de los clanes y adentrarse en la tumba del Sarafán. Completamente inconsciente de la historia olvidada que yacía en su interior, Raziel reflexionó que los Sarafán habían sido despiadados, cruzados justos que habían cometido actos de violencia indescriptibles e indiscriminados, asesinos consagrados. Al entrar, sin embargo, descubrió un terrible secreto: ataúdes profanados con los nombres de sus hermanos y el suyo propio. Él y los miembros del consejo habían sido estos comandantes Sarafán en vida, resucitados como hijos predilectos de Cain en la muerte. La epifanía que le fue confirmada por el dios anciano indignó a Raziel. Toda su existencia y en todo lo que él había creído había sido sofocada. Más que nunca anhelaba destruir a Cain, llenándose más de odio hacia su antiguo maestro. Siguiendo con su búsqueda, Raziel mató al guardián de la tumba y obtuvo la habilidad de blandir proyectiles de fuerza telequinéticos gracias a una reliquia que poseía. Con esto, entró en la abadía ahogada, el territorio de Rahab, para enfrentarse a su tercer hermano. Rahab se mostró indiferente cuando Raziel reveló que ambos habían sido sacerdotes Sarafán, comentando que Cain simplemente los había salvado de ellos mismos. Al romper las ventanas de su guarida, Raziel expuso a Rahab a la luz del sol, destruyéndolo. Consumió el alma de su hermano y adquirió la capacidad de nadar. Al norte del abismo, Raziel viajó a la ciudad en ruinas de Dumahin, pero la encontró abandonada y sembrada de cadáveres. Al principio sospechó que Cain era el culpable, pero el dios anciano reveló que los cazadores de vampiros habían causado la muerte de Duma.
Al encontrar a su hermano empalado en la sala del trono, Raziel retiró las estacas del cuerpo de Duma. Revivido, Duma se mostró agradecido, pero Raziel despreció su gratitud. No había olvidado qué manos lo habían llevado al abismo. Al atraer a Duma a un horno cercano, Raziel abrazó al cuarto de sus hermanos hasta la muerte y recibió la habilidad restringir al devorar su alma. Siguiendo el consejo de Ariel y el anciano, Raziel persiguió a Kain hasta la cueva del oráculo, recordando la historia de Mobius, el transportador del tiempo. Al pasar por el cronoplasto, vio varias visiones de futuros potenciales, pero los descartó como engaños de Kain. En las entrañas del mecanismo de relojería se encontró por fin con Kain. Raziel luchó defendiendo el nombre de los Sarafán como salvadores, pero Kain sabía que no era así. Kain activó el portal del cronoplasto y lo atravesó, adentrándose en el pasado de Nosgood. Raziel le siguió de cerca, pero emergió del éter en una cámara desconocida y se encontró con Mobius. Raziel, sacado de la corriente temporal por Mobius, se encontró en la historia anterior a Blue Domain, dentro de la fortaleza Sarafán donde había operado como comandante siglos atrás. Habiendo oído las historias de Kain sobre el transportador del tiempo, Raziel sospechó al instante del viejo hechicero y se alarmó doblemente cuando el báculo de Mobius inutilizó inesperadamente su espada espectral, disminuyendo temporalmente su energía. Sin embargo, Mobius se ofreció a ayudar a Raziel y hablaron de su pasado Sarafán. Este afirmó que habían sido muy unidos cuando Raziel era humano y le instó a volver a abrazar la esencia de su humanidad. Dirigió a Raziel hacia Kain, que esperaba en los pilares. Mientras exploraba la fortaleza, Raziel descubrió pruebas de su antigua nobleza. En una capilla conmemorativa del rey Guillermo el Justo, Raziel encontró la segadora de almas de esa época anterior, colocada como una reliquia sagrada, pero rota en la batalla entre Guillermo y Kain, más joven 2 décadas antes. Cuando Raziel tocó la segadora en su yo futuro, la espada espectral se manifestó y empezó a absorber la energía de su alma. Esto volvió a fusionar la hoja, pero Raziel era ahora consciente de que la hoja espectral era un parásito sensible que competía por el control. Se volvió y encontró a Mobius desarmado y observando el proceso y le amenazó con las cuchillas unidas. Sin embargo, la sorprendente revelación de Mobius de que él también servía al dios anciano convenció a Raziel de que lo perdonara. Al acercarse a los pilares, descubrió los cadáveres empalados de varios vampiros y conjeturó que, aunque el vampirismo era una plaga, las cruzadas de los cazadores de vampiros no eran más que una persecución despiadada. Cuando llegó a los pilares, Kain y Raziel debatieron sobre el grado de culpabilidad de Kain. Mientras Kain hablaba de su nacimiento y de la corrupción, Raziel pudo presenciar de primera mano cómo se corrompían los propios pilares. Kain pasó a explicar que su fatídica decisión estaba amañada. Ni su negativa ni su sacrificio resolverían nada. Kain sorprendió a Raziel al coincidir con él en los pilares que eran cruciales y debían ser restaurados e insinuar tanto la propiedad vampírica de los pilares como una tercera vía para salir de su dilema, que al parecer tenía algo que ver con Raziel. Intrigado por las palabras de Kain, Raziel le permitió teletransportarse. Siguiendo luego un pasadizo sellado, Raziel descubrió una extraña cámara de los pilares subterráneos junto con varios murales que representaban una antigua guerra que condujo a la creación de los pilares. El dios anciano también residía aquí y se burlaba de las antiguas leyendas, calificándolas de mentiras. Raziel avanzó más allá de la cámara de los pilares hacia el pantano y pronto descubrió que su viaje estaba siendo vigilado por el vampiro Borador. Cuando Raziel salió de la forja de la segadora oscura, encontró a Borador esperándole y aunque el vampiro le reconoció claramente como una especie de salvador, también desconfiaba un poco de él. Borador admitió que creía que Nosgood estaba más allá de la redención y que Raziel había llegado demasiado tarde. Todas las respuestas de Raziel estaban en manos del difunto Janos Oldren. Regresó a la fortaleza para utilizar el dispositivo temporal y cuando Raziel regresó a la fortaleza encontró a Kain esperándole en la capilla de William. Esta vez, Kain le reveló más cosas sobre la naturaleza misma de la historia y el destino, explicando que la historia es irremediable a menos que 2 versiones de la segadora de almas se encuentren en el espacio y el tiempo, una situación que provoca una paradoja que permite alterar la historia. Esto es lo que ocurrió cuando Kain mató a William. Kain le dio a Raziel la hoja física de la segadora de almas, primero la empuñadura, lo que provocó que la cuchilla espectral se manifestara, permitiendo la paradoja necesaria para matar a Kain.
La espada espectro se abalanzó inesperadamente sobre Kain y este confesó que era el momento en el que estaba destinado a morir, pero instó a Raziel a que probara su libre albedrío y le perdonara la vida. Raziel luchó contra la espada espectral y en el último segundo consiguió desviar la hoja, perdonando la vida a Kain y cambiando la historia, de la segunda a la tercera línea temporal. Cuando Raziel llegó a la cámara de transmisión de tiempo, encontró allí a Mobius muy alarmado por no matar a Kain. Mobius no tenía su bastón y Raziel amenazó al transmisor del tiempo con la segadora de luz, haciendo que activara la cámara de transmisión de tiempo para retroceder en el tiempo hasta los inicios de la historia de Nosgood. Cuando Raziel salió de la cámara de transmisión de tiempo, se encontró en una fortaleza Sarafán en ruinas asaltada por demonios, siendo engañado por Mobius. Poco después encontró y se reunió con el espíritu supuestamente martirizado del propio Mobius, quien le confirmó que había enviado a Raziel a la era posterior a Blood Omen un siglo después del colapso de los pilares y lo había abandonado allí para demostrarle los horrores desatados por la decisión de Kain. Viajando a los pilares, Raziel se encontró con el espíritu atado de Ariel, atrapada allí desde hace más de un siglo y seguía lamentándose amargamente de su destino, enfadada con su sucesor, Kain, por su decisión de abandonar los pilares y mantenerla prisionera. Tras debatir con Ariel el grado de la culpabilidad de Kain, Raziel se encontró defendiendo ante ella las acciones de Kain, antes de que éste se cansara de atormentar al espíritu cautivo y se marchara. En la cámara de los pilares subterráneos, Raziel también descubrió al dios anciano, que le reprendió por no haber matado a Kain. Sin embargo, Raziel empezaba a cuestionar las motivaciones del dios anciano al ver cómo prosperaba mientras Nosgood descendía a la locura y a la miseria. Acusando al anciano de ser un parásito mayor que los vampiros a los que despreciaba, Raziel rechazó su autoridad y comenzó su desafío al anciano. Siguiendo hacia el norte de la montaña, Raziel descubrió el refugio en ruinas de Janos Oldrim, donde se encontró con el viajero en el tiempo Kain, que estaba esperando su momento. Kain y Raziel discutieron las motivaciones de Mobius y la aparente conspiración a la que se enfrentaban, antes de que Kain se teletransportara. Al encontrarse en los inicios de la historia de Nosgood, Raziel encontró el retiro intacto e impoluto con los Sarafán reuniendo sus fuerzas abajo. Desesperado por llegar hasta el vampiro antiguo antes que los Sarafán lo encontraran, Raziel entró al refugio y descubrió que estaba claramente construida para seres alados. Luego Raziel pudo ascender hasta el balcón de Janos en lo más alto del edificio. Al reunirse por fin con Janos, Raziel descubrió que el antiguo vampiro le había estado esperando, al parecer como una especie de campeón vampiro. Intentó darle a Raziel la espada segadora, pero antes de que pudiera hacerlo, los comandantes Sarafán irrumpieron en la cámara. Al regresar justo a tiempo para presenciar el asesinato de Janos, el espectro Raziel contempló horrorizado cómo el comandante Sarafán humano Raziel, su antiguo yo, cometía el acto, arrancando el corazón de Janos y ordenando a Duma que recuperara la segadora, antes de que los comandantes se retiraran. Siguiendo las últimas palabras de Janos, el espectro Raziel decidió recuperar la segadora aparentemente forjada solo para él y el corazón de las tinieblas, dándose cuenta del propósito último de la reliquia, devolver la vida a Janos Oldrim. Al volver a entrar en la fortaleza Sarafán, al mismo tiempo que pasaba el ataque devorador al círculo, Raziel encontró la hoja de espectro convenientemente colocada en su camino, y aunque desconfiaba de la hoja, la entrada de Malek y Mobius junto con el báculo de Mobius, quien utilizaba la hoja de espectro, no dejó a Raziel otra elección de arma. Con la retirada de Mobius y Malek, Raziel se dio cuenta de que era incapaz de derribar al segador, aunque sus poderes también le habían hecho invencible. Abriéndose paso a través de la fortaleza, Raziel se enfrentó a sus antiguos hermanos humanos, comandantes Sarafán y vampiros, y Raziel mató a todos sus ex hermanos Sarafán. Luego se enfrentó a su yo humano. Cuando el Raziel humano murió, la espada espectral se manifestó y las hojas unidas se volvieron contra Raziel, empalándolo en la segadora, lo que provocó que Raziel se diera cuenta de que la segadora no había sido forjada como un arma para consumir almas. La entidad devoradora de almas atrapada en la hoja era y siempre había sido Raziel, y que era el encarcelamiento en la segadora su destino. Sin embargo, en ese momento apareció Kain, quien, utilizando una sincronización precisa, fue capaz de encender una paradoja de la segadora de almas y cambiar la historia, creando la cuarta línea temporal y librando temporalmente a Raziel de su destino.
Raziel había regresado hasta el dios anciano en el inframundo, pero seguía manteniendo su desafío, negándose a someterse a su voluntad. Cuando el anciano acusó a Raziel de cobardía, Raziel resolvió enfrentarse a su destino y fingió temporalmente sumisión al anciano, ayudando a la eliminación de algunos Slug. Sin embargo, cuando se presentó la oportunidad, Raziel escapó de la guarida del anciano al reino espectral, pero descubrió que su huida no era más que una relajación de sus ataduras, ya que el anciano había retirado los portales planares que daban acceso a Raziel al reino material. Al regresar al mundo material, descubrió que, una vez más, su larga estancia en el inframundo le había costado 5 siglos y que ahora se encontraba en la era de Blue Domain, en la época de las cruzadas del ejército mercenario de Mobius y la incipiente búsqueda de Kain. Cerca de los pilares, Raziel encontró la forja de fuego y con la espada espectral absorbiendo las almas de los antiguos guardianes de la naturaleza y guardián del conflicto originales, Raziel embulló la segadora de fuego. Los murales de la forja también le dieron las primeras pistas sobre su encarcelamiento en la segadora, mostrando que Borador fue el creador de la hoja. Al encontrarse con Ariel en los pilares, el primer momento de su historia en que Raziel la conoció, Raziel no la encontró muy servicial en esta época. Se negó a ayudar a Raziel, pues parecía considerarlo un miembro de la raza Hilden y al servicio de la conspiración que corrompió los pilares. Sin embargo, Ariel dio a Raziel indicaciones para llegar a la mansión de Borador en el bosque Termogen. Usando los poderes de los segadores de agua y de fuego, Raziel abrió una extraña cripta en el cementerio que había detrás de la mansión y aquí encontró a Borador, que al parecer esperaba la llegada del ejército mercenario de Mobius. Borador mostró la misma desconfianza hacia Raziel que en su último encuentro. Confirmó que había fabricado la hoja segadora, pero le dijo a Raziel que fueron Janos y los otros antiguos quienes la encantaron. Tras revelar que había recuperado el cuerpo de Janos Uldren, Borador sugirió a Raziel que se redimiera restaurando a Janos con el corazón de las tinieblas, diciéndole que la última ubicación conocida del corazón era la ciudad de Averno. A partir de los murales de la forja, Raziel también pudo averiguar que los antiguos vampiros habían adorado al dios anciano y que fue su abandono tras la maldición de Hilden que hizo inmortales a los antiguos que los había llevado al suicidio en un intento de regresar a la rueda del destino. Raziel abrió un portal a las catacumbas del Averno y descubrió murales que mostraban el lado Hilden de la antigua guerra, cómo los antiguos habían perseguido a los Hilden por su rechazo a someterse a la rueda del destino, y una imagen en particular que mostraba al campeón Hilden tal y como ellos lo veían. La imagen mostraba inequívocamente al espectro Raziel, y el dios anciano confirmó a Raziel que él era realmente el campeón Hilden, lo que implicaba que Kain debía ser el campeón vampiro. Adentrándose aún más en las catacumbas, matando a Turel y al enfrentarse a Mortenius, poseído a su vez por el señor de los Hilden, le contó que había utilizado el corazón de la oscuridad para convertir a Kain en vampiro, creando al vástago del equilibrio, que creía que era el campeón de los vampiros, y que había escondido el corazón en su interior. Cuando Raziel regresó a la catedral, se encontró con el anciano Kain, que le había estado buscando expresamente para impedir la resurrección de Janos Uldren. Mientras ambos discutían sobre su destino, Kain le dijo a Raziel que tenía más libertad de acción, pero enfadado por ser dirigido por Kain, especialmente teniendo en cuenta sus aparentes papeles y la posición de Kain de la hoja de segador vacante, Raziel incitó a Kain en una batalla. En este cruento enfrentamiento, el alma de Raziel empezó a ser absorbida por la segadora y desesperado utilizó sus garras desnudas para arrancar el corazón de las tinieblas del pecho de Kain, antes de lanzarlo por un portal hasta la aparente muerte de Kain. En su camino de vuelta a la mansión de Borador, Raziel encontró la finca invadida por los mercenarios de Mobius y una conversación con Mobius le confirmó que no nos importa qué campeón creía ser, mientras Kain muriera. Mobius se marchó para ocuparse de la ejecución de Borador y de su propia muerte. Raziel regresó a la cripta de Janos y fue capaz de utilizar el corazón de las tinieblas y la espada espectral para resucitar a Janos Uldren. Janos recordó a Raziel de su último encuentro, identificándolo como el campeón vampiro una vez más. Pero esta vez Raziel no se apresuraría en entrar en acción. Reveló a Janos que habían pasado 5 siglos desde su muerte y exigió respuestas sobre por qué los vampiros forjarían un arma para encarcelar a su salvador. Janos creía que Raziel había sido engañado, pero la invocación de la espada espectral por parte de Raziel conmocionó a Janos y le hizo replantearse la complejidad de las antiguas profecías,
lo que le llevó a teletransportarse junto a Raziel a la sala del Consejo de la Ciudadela Vampírica. Ante la insistencia de Raziel, Janos le aclaró algunos de los acontecimientos de la historia de los antiguos vampiros, antes de persuadirle de que encontraría las respuestas que buscaba en la forja espiritual. Abriendo el camino con la llave de oro Ouroboros de Janos, Raziel encontró la forja espiritual protegida por el dios anciano, quien, al igual que Mobius antes que él, confirmó que lo importante era el papel de Kain como vástago del equilibrio. Absorbiendo las almas de Ariel y sus predecesores, la espada espectral se imbuyó del poder elemental limpiador del espíritu, y mientras se desvanecía, Ariel aconsejó a Raziel que debía unir lo que había sido separado. Solo entonces el vástago del equilibrio estará armado para su verdadero propósito. Pero con Kain muerto, Raziel estaba más confundido que nunca y volvió con Janos a la sala del Consejo de la Ciudadela Vampírica. Al ver que Janos miraba fijamente a los pilares, Raziel se dio cuenta de que habían llegado al momento de la decisión del joven Kain, cuando condenó a los pilares al colapso. Con el colapso explosivo de los pilares, tanto Raziel como Janos salieron despedidos de la habitación por la explosión, y cuando Raziel recuperó el equilibrio, descubrió que el señor Hilden estaba ahora en posesión de Janos. El señor Hilden se deleitó en su manipulación de Raziel, revelando que, al resucitar a Janos, había proporcionado el recipiente maduradero que los Hilden necesitaban para sus planes futuros, véase en Blood Omen 2, y que al resucitar a Janos ya se había visto obligado a asesinar al salvador de los vampiros, el vástago del equilibrio que era Kain, para recuperar el corazón de las tinieblas. Aprovechando la debilidad de Raziel, el señor Hilden contraatacó, disolviendo la manifestación material espectral de Raziel, enviándolo de vuelta al dios anciano en la forja espiritual, y voló con el cuerpo de Janos, dando comienzo a una nueva época. Atrapado de nuevo en el inframundo, el dios antiguo se burló de Raziel diciéndole que, por muy dotado que estuviera, la espada espectral no podría tocarle. Pero Kain no estaba muerto y, presumiblemente sintiendo la llamada de la forja espiritual, regresó allí y despachó rápidamente al revivido Mobius. Con el espíritu de Mobius apareciendo ante Raziel en el reino espectral, Raziel repitió las acciones de Kain, deleitándose mientras la segadora de espíritus limpiaba la vista de Mobius, permitiéndole ver por primera vez el verdadero horror que había adorado, y sintiendo un placer especial cuando consumió el alma del transportador del tiempo, devolviéndolo a la rueda del destino. El dios anciano desestimó las acciones de Raziel como irrelevantes, pero Raziel empezó a ver la verdad. Él era tanto el vampiro como el campeón Hilden, redentor y destructor, con el papel de Kain como vástago del equilibrio completamente separado, y que la fuerza invisible que había manipulado todos los conflictos y luchas a lo largo de la historia era el propio dios anciano. Al darse cuenta de lo que tenía que hacer, Raziel poseyó el cadáver de Mobius para regresar al reino material, lo que provocó que Kain lo atravesara instintivamente con la segadora. Cuando Raziel se manifestó por completo, Kain intentó liberarlo, pero Raziel había tomado su decisión y se resistió, reafirmando finalmente su lealtad a Kain mientras se sacrificaba, armando a Kain una vez más con la segadora de almas. Cuando Raziel se desvaneció, dispersó la espada espectro segadora de espíritus, su propio yo futuro, en Kain, limpiándole de la corrupción que le había asolado desde su nacimiento, curando todas sus heridas físicas y permitiéndole ver por primera vez al verdadero enemigo, el dios anciano. Utilizando la segadora de almas, Kain fue capaz de derrotar al dios anciano y tras la batalla, Kain contempló el último regalo que Raziel le había hecho, la esperanza. Como humano, Raziel tenía un aspecto más fino, con el pelo corto y negro y vestía una armadura roja y dorada, pero como vampiro su piel era gris, aunque clara. Al igual que otros miembros del consejo, llevaba el pelo recogido en una cola de caballo, portaba el estandarte rojo de su clan en el hombro y vestía una armadura de color plateado. Sus alas eran visibles incluso cuando no estaban abiertas. Como espectro, su apariencia cambió drásticamente. Su piel se volvió azul claro, sus músculos y huesos quedaron expuestos, su mandíbula desapareció por completo, dejando solo sus colmillos superiores, lo que le hizo usar el estandarte de su clan como una especie de capa y máscara para ocultar su horrible desfiguración. Sus ojos carecían de pupilas, dejando solo un brillo blanco, y sus manos carecían completamente de piel, dejando solo huesos para usar como garras. Por último, sus alas, que habían demostrado que superaba a Kain y habían sido la causa de su ejecución, ahora eran solo aleteos de piel, una sombra de lo que habían sido.
Raziel es un personaje muy íntegro y moral, con un fuerte sentido inherente de la nobleza obliga. Sin embargo, las condiciones y situaciones en las que se encuentra, casi nunca de su propia cosecha, rara vez se prestan a juicios éticos inequívocos, y a menudo acaba haciendo lo incorrecto por la razón correcta. Como mortal participó en el exterminio sistemático de innumerables vampiros en su búsqueda fanática por librar al mundo de su percepción del mal. Como vampiro, ayudó a Kain a establecer su imperio bajo la controvertida creencia de que los vampiros merecían, como forma de vida superior y por tanto sabiendo más, gobernar al mundo. Se convirtió en el segador de almas, estado en el que se encontró tras ser traicionado por Kain y sus hermanos, y luego salvado por el dios anciano, al ser arrojado al abismo, un remolino de agua. Su profundidad es tal que casi podría describirse como interminable, aunque no se sabe con certeza su profundidad exacta. Acechó a Kain y masacró a sus antiguos hermanos, ocultando que no solo estaba vengándose, sino que simplemente estaba equilibrando la balanza de la existencia. A menudo es el peón voluntario o involuntario de quienes le rodean, para bien o para mal. Un simple peón. Su redención sistemática se encuentra en su acto final de autosacrificio. Esto lo sitúa en oposición armónica con el personaje de Kain, aunque se sacrifica no solo para escapar de su maldición del ciclo infinito de muerte y renacimiento, o para ayudar a derrotar al enemigo verdadero, sino también por Kain, a quien jura lealtad, cuyas motivaciones son más egoístas, pero generalmente resultan ser lo correcto. Kain admite con orgullo que sus acciones están motivadas por el ansia de poder y la venganza, pero en realidad estaba predestinado a convertirse en un tirano, solo en una búsqueda de supervivencia y debido a la maldición de Nupractor en su nacimiento, mientras que Raziel afirma implacablemente que su única motivación es el deseo de salvar el mundo y que solo se guía por la moral. Raziel cambia implacablemente de un amo, a menudo un manipulador, a otro. Mobius y el Sarafán, Kain, el dios anciano, Ariel, Janos Oldring, Kain de nuevo, a Raziel le mienten o le cuentan medias verdades o lo que ellos creen que es la verdad, mientras que Kain solo sigue órdenes cuando le conviene y nunca confía en nadie. En su vida humana, Raziel era conocido como un formidable inquisidor guerrero Sarafán, solo superado por Malek el Paladín, que era guardián del conflicto. Sus habilidades guerreras estaban extremadamente desarrolladas, siendo capaz de luchar contra vampiros y ascender en los rangos Sarafán. En su duelo final contra su yo futuro demostró una durabilidad, agilidad y técnica extremas, pero al final todo fue en vano contra los poderes regeneradores de la segadora de sangre manejados por Raziel. No mostró ninguna habilidad mágica, por lo que no podemos estar seguros de si podía utilizar algún tipo de telequinesis o cualquier tipo de magia. Esto es un testimonio aún mayor de su destreza en la lucha sin necesidad de magia contra vampiros que poseían toda una variedad de habilidades. Como vampiro, Raziel se convirtió en el hijo más fuerte de Kain, recibiendo la mayor parte de su don oscuro. Esto le convirtió en el vampiro más fuerte de Nosgoth, solo superado por su creador. Poseía los rasgos típicos de su especie: velocidad, fuerza y agilidad aumentadas y rápida regeneración de las heridas. Como primer lugarteniente de Kain, entraría en un estado de evolución justo después de su maestro, otorgándole nuevos poderes y haciéndole más fuerte o divino. Se desconoce qué otros rasgos recibió, pero conocemos el más famoso: las alas, un don muy poderoso. Cuando se convirtió en espectro, Raziel obtuvo acceso a poderes únicos del reino espectral. Se hizo verdaderamente inmortal, su cuerpo del reino material era solo una proyección y su muerte en el inframundo era solo temporal. Se formaba en la guarida del dios anciano o en puntos de referencia. Su sed de sangre se transformó en una necesidad más profunda: hambre de almas. Necesitaba alimentarse para ganar fuerza y mantener su manifestación en el reino material, a menos que la espada espectral estuviera activa para sostenerlo. Esto durante sus aventuras en Soul River 1. En el reino espectral se regeneraba por sí mismo. Devorar almas solo aceleraba el proceso. A pesar de su cuerpo destruido y esquelético, Raziel conservaba su fuerza inhumana, lo que le permitía realizar proezas como asestar golpes mortales con facilidad, lanzar objetos a cierta distancia con una sola mano abriendo puertas metálicas de una patada, y era capaz de mover con facilidad y en algunos casos derribar incluso enormes bloques de piedra. Con su agilidad y velocidad era aún más peligroso que antes. Lo que le quedaba de sus alas le permitía planear en el aire, lo que le daba acceso a zonas que de otro modo serían impenetrables.